Bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy. Este teórico, no sé, lo habrán estado mirando, el de hardware y software, ¿sí? Se llama hardware y software, teórico de hardware y software. Este teórico no entra en el parcial, en el segundo parcial recuperatorio, ni integral, pero entra en el final. En el final, esto les voy a tomar, algunos conceptos de acá les voy a tomar. Esto es todo teoría, todo verso que habla sobre los inicios de la computación, donde habla sobre un poco de historia de la computación, ¿sí? Que es importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser seguramente profesores de computación, profesores de matemática o licenciados en matemática, y es como la computación está muy ligada a las matemáticas, ni hablar los profesores de matemática, es importante que tengan un conocimiento de un poco de las cosas bases de la informática, ¿sí? De lo que es la información. Esto vimos algo en algún teórico más atrasado, ¿sí? Pero es importante que vean este tipo de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, hardware. ¿Todos saben qué significa hardware? ¿Alguien no sabe qué significa hardware? ¿Alguien me puede dar una definición de hardware? El hardware vendría a ser la parte dura, entre comillas, de la computadora, lo que vendrían a ser los componentes electrónicos, en el cual está Bien, conformada. bien, la parte dura. Hard viene de dura y ware viene de parte dura. Entonces, software, ¿qué significa? En sí, ¿cuál es la traducción de software? ¿Alguien la sabe? ¿No sería el sistema? Sí, pero no solamente sistema, software en general. ¿Qué sería? ¿Qué significa software? Software, si lo Y partimos por la soft es como suave, es como suave, así que vendría a blando. ser parte suave, blando, claro. Sí, blando. Y parte blanda. La parte blanda en un sistema, en un equipo de computación, son todos los software. Todos los software no son solamente el software de sistema, sino el software de sistema hablando de Windows, ¿no? Pero también puede ser Lazarus, es un software. Un antivirus es un software. Un navegador es un software. Un jueguito de computadora es un software. Eh, Cualquier programa que se carga dentro de la computadora es un software, ¿sí? Entonces, un sistema informático consta de tres partes. Una computadora o un equipo, que puede ser una netbook, una notebook, una tablet o lo que sea, más programas, que son los software, todos los programas en su conjunto son los software, más el soporte humano, que somos nosotros, ¿sí? Eso sería un sistema, lo que comúnmente se le denomina un sistema informático, ¿sí? Consta de esas tres partes. Bien, el hardware, yo voy a pasar rapidito, no voy a pasar rapidito, ustedes léanlo todo esto, es todo texto, todo verso, todo piripipí, para que lean y tengan un poco de texto, ¿sí? Por ahí empieza a hablar de hardware, los componentes de una computadora, que sería esto. Una computadora, denominada ordenador o computador, en España se le denomina ordenador, pero en los países europeos se le dice ordenador por lo general. Es un equipo, es un gráfico así como lo ven acá. ¿Mm? Bien. La computadora en sí, o el dispositivo electrónico, ¿sí? O el ordenador, el computador, es una máquina electrónica que recibe datos, los procesa de alguna manera y nos devuelve alguna información, ¿sí? Bien, esa computadora, que comúnmente se le llama computadora, ordenador, está dividida en dos partes. Tiene hardware y tiene software. Ahí está la definición de hardware y software, sacada de un libro, ¿sí?
donde el hardware dice que la parte física o la parte dura, todo lo que nosotros podemos tocar de la computadora, todo lo que se pueda tocar, que sea duro, que sea físico, a eso se refiere con el hardware. ¿Sí? Y el software es toda parte blanda, que serían todos los programas de computación o aplicaciones, como hablamos hace un ratito, o como está escrito ahí. Algunos, en algún ambiente, a una computadora le dicen PC. Che, me voy a comprar una PC o me voy a comprar una computadora. PC viene de la palabra, de la frase en inglés, personal computer, que significa computadora personal. Cuando usted diga, tengo una PC de esta característica o quiero comprar una PC de esta característica, están hablando de la traducción de una computadora personal. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Después el teórico empieza a hablar de hardware y más adelante habla de software. Así que vamos a ir con la parte de hardware y las partes que tiene la computadora. El hardware tiene dos partes importantes para separar. Una parte de la parte del procesamiento, ¿sí? Y la parte de los periféricos. La parte del procesamiento se refiere al procesador en sí. El procesador o CPU, que significa unidad central de proceso, tiene tres componentes importantes que tienen estos nombres. Unidad de control, la ALU o unidad aritmética y lógica, y la memoria principal, ¿sí? O la memoria RAM. Y a su vez tiene almacenamiento secundario. Almacenamiento secundario se refiere a algún dispositivo de almacenamiento, ¿sí? que tenga adentro de la computadora. Después, como parte del hardware, están los periféricos. Quiero volver acá a la CPU. La CPU son partes muy pequeñas que están adentro del microprocesador. ¿Vieron, Rocío, que compraste la computadora? ¿Qué procesador tiene? ¿Te acordás? Rocío se fue. Sí, un Core i3. ¿Un qué? Core i3. Core i3. La I significa de Intel, que viene de la marca Intel, ¿sí? Y Core es un procesador. Bien, es un modelo de procesador Intel. i3 es porque está Intel 3, el i5, el i7 y hay otras variedades. Intel es una marca. La marca Intel o Intel, como quieran decirle. Pero después También están los procesadores Ryzen, exacto, que son la competencia de los Intel. Algunos dicen que son mejores para algunas cosas. exacto. Bueno, a eso iba. Bueno, eso sería la CPU, que sería la unidad central de proceso, o ese microprocesador, que es el cerebro de la máquina, es lo que es lo que hace pensar a la computadora, lo que lo hace ejecutar. Y ese microprocesador, que es chiquito así, re chiquito, ¿sí? A su vez está dividido en partes, ¿sí? Entonces ustedes, cuando vayan a comprar una computadora como Rocío, tienen que tener una idea de la I, que significa, si hay distinta variedad, si 3, 5 y 7, si son más grandes, o los Razer, que son de distintas capacidades también. ¿Está? Bueno, me refiero a eso. Ustedes tienen que manejar algo de ese vocabulario sin ser ingenieros en sistemas. Solamente algo teórico, algo por arriba. ¿Está? A eso me refiero. Y cuando hablamos de periféricos, de entrada, salida y de salida, que existen de entrada solo, existen de salida y existen de entrada y salida, estamos hablando de todos aquellos aparatitos que van conectados a la computadora. Aparatito me refiero a un teclado, a un mouse, a una tableta digitalizadora, a un monitor, a una impresora, a un lector de barras, de código de barras. Entonces, los periféricos se refiere a cada uno de esos aparatitos que van o dispositivos que van conectados a la computadora con algún enchufe, ¿sí? Ya sea HDMI
o USB, o micro USB, o PC2, o lo que sea, que están divididos en periférico de entrada, en periférico de salida. De entrada, si incorporan información adentro de la computadora. De salida, si me muestra información de la computadora para afuera. Y de entrada a salida, aquellos dispositivos que cumplen doble función, que incorporan datos o bien sacan datos de la computadora. Un dispositivo de entrada, ¿cuál se les ocurre? ¿Cuál puede ser un dispositivo de entrada para ustedes? Teclado. ¿Cuál? Pendrive, Mouse. Teclado. Micrófono. pendrive. El pendrive lo vamos a dejar acá. Miren, es de entrada y salida el pendrive. Cumple Auriculares. las dos funciones. ¿Por qué? Porque yo con un pendrive puedo meter información adentro de la computadora y también puedo sacar de la computadora. Entonces, todos los dispositivos de almacenamiento extras son periféricos, pero de entrada y salida. ¿Se entiende por qué? Sí. Porque ¿Sí? puedes sacar y meter adentro información a la computadora. Exacto, bueno. Un dispositivo de salida, ¿cuál puede ser? Una Un impresora. parlante. Una impresora, los parlantes. Una Audífono. pantalla, un monitor de salida, también. Pero también puede ser de entrada si yo miro, mayormente es de salida porque me muestra información. ¿Está? Entonces es de salida. Pero bueno, en alguna bibliografía dicen que también son de entrada. ¿Está? Les hago una pregunta. ¿Vieron cuando van al supermercado y le pasan un código, la barra ese código ¿cómo se llama? El código de barras ese. Sí, así se llama. El código barra, así se llama. Bueno, ¿eso qué? ¿De entrada a salida o de entrada a salida? Entrada. De entrada. Bueno, a todo ese tipo de periférico se le denomina periférico, ya sea de entrada a salida o mix, que puede ser de entrada y salida como el pendrive, como un disco externo, como alguno de esos. ¿Está? Entonces ustedes tienen que tener alguna idea de esos conceptos mínimos. Tienen una idea mínima de esos conceptos. ¿Está? Bien. Cuando hablamos de memoria, que está por acá, la memoria, la memoria es una secuencia de celdas de almacenamientos numeradas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que, hoy esto me marca re mal, cuando yo les decía que las variables son direcciones de memoria? ¿Se acuerdan? ¿O la constante? ¿Son lugares de memoria? Bueno, la memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros grabamos un archivo, estamos escribiendo un archivo en Lazarus o en Word o lo que sea, estamos escribiendo sobre la memoria. Y esa memoria está dividida en celdas. Y cada celda está enumerada. No sé por qué esto me marca tan mal, pero bueno. ¿Sí? Las memorias más importantes son estas dos, la RAM y la ROM. ¿Cuál es la ROM, profe? La ROM, fíjate, está desarrollada por acá abajo. La RAM, ¿saben cuál es? Primero. Sí. ¿O la escucharon nombrar? Sí. Sí, La ¿cómo memoria era la- RAM, lo que le pones en la placa madre. Ok, poner placa madre. La ROM también está en la placa madre. Las dos ¿No era la memorias. que cumplía la función de memoria de procesamiento? ¿Cuál? La RAM, ¿no era esa? Sí, mirá, hay una definición de memoria RAM por acá. Acá está. Fíjense, yo para que vayan, acá está, tipo de memoria, RAM y ROM. La RAM es volátil, la ROM es no volátil. ¿Saben qué significa volátil? Que pierde la información. Eso mismo. ¿Quién dijo eso? ¿Gonzalo? Gonzalo, sí. Bien, Gonzalo. Volátil significa que es una memoria que pierde la información cuando se le corta la electricidad, cuando no tiene más electricidad. ¿Sí? Fíjense, en la memoria de acceso aleatorio, RAM significa memoria de acceso random. Random la tienen clara con random, ¿no? Con la función random.
Es memoria de acceso aleatorio o al azar. Pueden almacenarse temporariamente instrucciones o datos. Las instrucciones o los datos que, por ejemplo, tenemos en Lazarus, en Word, en Excel, en un navegador, en un mail, lo que sea. La RAM es temporal. Lo que nosotros grabamos en la RAM es temporal y volátil. Volátil significa que se va a borrar. Esto significa que pierde su contenido en caso de que la corriente eléctrica se desactive o se altere. O sea que la RAM, toda la información que vaya a parar a la memoria RAM, en algún momento se va a borrar cuando apaguemos la computadora. Un ejemplo sería cuando copiamos, por ejemplo, un texto, lo pegamos, por ejemplo, en el buscador y después apagamos la computadora. Cuando la volvemos a encender, lo que copiamos ya no está, ya no lo podemos pegar. Bueno, bien, bien, algo así, está bien, está bien. Mira. Presten atención a esto. Cuando nosotros arrancamos la computadora, la prendemos, ¿sí? El procesador o la CPU, que es el procesador, el microprocesador que está metido ahí adentro, el Intel 3 o el otro que dijeron hoy, la otra marca, ¿cómo era? AMD o la otra, Riser. Riser. ¿Sí? El Es procesador, AMD. sí, el Ryzen procesador. es de AMD, es una sección. Exacto. El procesador ese, ¿qué hace? Agarra el control de la computadora cuando está arrancando y en el disco rígido de la computadora, ¿sí?, tenemos grabado el Windows, por ejemplo. Entonces, cuando arranca el procesador, ¿qué hace? Se va al disco rígido, agarra Windows y ese Windows, me salió chiquito el dibujo, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Suponiendo que esto es el gabinete de la computadora, ¿sí?, y que en algún lugar de la computadora está el procesador, lo que hace el procesador es, se va al disco rígido, agarra el Windows y el Windows lo trae a la memoria RAM. Lo trae a la memoria RAM. Está la computadora encendida, con electricidad. Entonces, ¿qué hace? El Windows está acá, y a partir del Windows carga el Lazarus, carga el navegador, carga el mail, carga lo que sea, trabajamos acá con la memoria RAM, con todo esos software, qué sé yo, y cuando se corta la luz, toda la información que está en la RAM se borra. Todo lo que está en la RAM se borra. ¿Qué pasa con el Windows? ¿Se borró también? No, el Windows no. ¿Qué pasa con Lazarus? ¿Se borró también? ¿No? ¿Eso Bueno, no está en la memoria ROM? no, eso En está en el el disco disco rígido rígido. está, queda Eso, guardado ahí. todos los Ah, software, todos los software están cargados acá en el disco rígido, en el HD o hard disk. ¿La BIOS la ejecuta RAM también? La BIOS es parte de la ROM. Bien, RAM, bien. el tema es así, chicos. Los discos rígidos o los SSD que están ahora muy de moda, que son los discos de estado sólido, que están reemplazando los discos rígidos, ¿sí?, tienen una tecnología, están hechos con una tecnología que toda la información que está grabada ahí no se borra por más que se corte la electricidad. Es como un pendrive, es como un disco externo. La información que ustedes tienen en el pendrive no se borra a no ser que se rompa el dispositivo físicamente. Si el dispositivo te lo pasa por arriba de un camión, listo, se perdió. ¿Está? Pero si no, lo que ustedes tienen grabado en un pendrive no se borra, ¿sí?, porque está hecho de una manera para que no se borre. Igual lo que tienen grabado en los discos rígidos. Pero lo que está en la RAM, que es volátil, que dijo por ahí, no me acuerdo quién dijo que era volátil, significa que todo lo que nosotros hacemos acá en la RAM, cuando se apague la luz, la electricidad de la computadora, ¿sí?, se va a borrar. Entonces, suponiendo, arranca la máquina, el procesador va a buscar el Windows y lo carga acá. Después vamos a suponer que necesitamos trabajar en Lazarus. Entonces agarra el Lazarus, el procesador, y lo trae acá en memoria RAM. El Lazarus sigue estando grabado en el disco rígido, al igual que el Windows.
¿sí? Entonces, con Lazarus, ¿qué hacemos? Hacemos un ejercicio, el ejercicio 5 de la guía práctica 4, vamos a suponer. Lo hace sobre la memoria RAM. Si nosotros el ejercicio 5 no lo grabamos en el disco de la máquina, no lo grabamos, después cuando volvamos a encender la máquina, el ejercicio 5, ¿va a estar o no va a estar? No va a estar. No va a estar. Y me pasó No, porque el día del parcial estaba haciendo el ejercicio 8 de la guía práctica 6, se me cortó la luz y no lo había guardado al principio porque lo guardo al final porque hago todo mal y perdí todo. bueno, Ahí creo que está el mejor ejemplo. ahí está el mejor ejemplo, Gonzalo. Sí, Ahí está el mejor ejemplo. Pero Lazarus, ¿se te borró? no, se me borró la aplicación que yo había Se te hecho. borró el programa, el ejercicio. Bueno, Exacto. entonces, moraleja, ¿qué hay que hacer con los ejercicios? Hay que grabarlos. Entonces, si uno lo que está en la memoria RAM lo graba en el disco, cuando vuelva a encender la máquina, lo podés volver a recuperar. Entonces, eso pasa con Windows con Lazarus. Cuando arranca el procesador lo primero que trae es Windows. Y después, si nosotros queremos traer Lazarus, le decimos al procesador, tráeme Lazarus. Entonces, ¿el procesador qué hace? Va al disco, agarra Lazarus y lo lleva a la memoria RAM. Y cuando se apaga la luz, todo lo que está en la memoria RAM se pierde. Si no grabamos los ejercicios, o hacemos, vamos a suponer que trae Word. Traemos Word acá para hacer una nota. Hacemos la nota y no la grabamos. Apagamos la computadora y no grabamos la nota. Cuando volvamos a encender la máquina y querramos recuperar ese archivo, no lo vamos a tener. El Word lo vamos a tener porque sigue estando grabado en el disco de la máquina, pero la nota que hicimos en Word no la vamos a tener porque no la grabamos. O sea que la memoria RAM es eso, son direcciones de memoria en el cual nosotros estamos trabajando continuamente ahí, ¿sí? Pero toda esa información que está ahí se borra. Si no la grabamos en algún dispositivo de almacenamiento, cuando se corte la electricidad de la luz, se va a perder. Esa es la memoria RAM. Ese es el concepto de memoria RAM. ¿Se entiende, chicos? Bien. No me interesa que aprendan SSRAM, DRAM, EDO, PROM, EEPROM. Me interesa que tengan el concepto de RAM y me interesa que tengan el concepto de ROM, que el concepto de ROM está acá abajo. Otro tipo de memoria, la memoria solo lectura, ROM, Read Only Memory, que no es volátil por lo general. En este caso, la combinación de estado de circuito es fija. Nosotros, la memoria ROM la hace el fabricante y ahí en la memoria ROM están por lo general los programitas para chequear el funcionamiento de la parte física de la computadora. Si está el mouse conectado, si está el teclado conectado en una máquina de escritorio, ¿no? Si hay algún problema físico de la computadora en el arranque, mayormente se basa de esos programitas que son información fija que está ahí, que no se borra, ¿sí? Y que tiene acceso solamente el fabricante de la computadora. ¿Sí? Me interesa el concepto de RAM y me interesa un poquito el concepto de ROM. Las otras memorias no hace falta. Si las quieren nombrar en el examen final, las nombran, pero no se maten con esos conceptos. ¿Está? ¿Se entiende lo que voy marcándoles para el final? Sí, se entiende. Bien, esto del procesador es lo que comúnmente es el i7, el i5, Ryzen, AMD, todo eso, esas marcas que producen, que crean, que fabrican distintos procesadores, se refiere a esto, que tiene distintas partes, que una es la unidad lógica y aritmética. Esta parte, la unidad lógica y aritmética, es la que se encarga de hacer todas las operaciones aritmética y lógica, como dice el nombre, ¿sí? Las cuentas, los procesos, todo eso se encarga la unidad
aritmética lógica o lógica y aritmética, como quieran llamarlo. Bueno, la unidad de control, un concepto de esto también es importante, al igual que la unidad aritmética y lógica, ¿sí? Como acá dice que hace todas las operaciones. Eso es importante. La unidad de control, la que es la unidad, es la parte del procesador que se encarga de dirigir el flujo de la información, ¿sí? Cuando uno, qué sé yo, manda a imprimir, la unidad de control del procesador, que es re chiquitito, se encarga de habilitar la impresora si queremos imprimir, se encarga, si nosotros escribimos en el teclado, se encarga de habilitar el teclado para mostrarnos en pantalla. Es tan rápida la operación que realiza que nosotros no nos damos cuenta de esos detalles, pero la unidad de control maneja el flujo de información adentro de la computadora. ¿Sí? Se refiere a eso. Bien. Bueno, el flujo de datos, a eso se refiere. De eso me interesa eso. Acá hay unos ejemplos de los dispositivos de entrada y salida, teclado, mouse, micrófono, pantalla. Esto, bueno, la unidad de almacenamiento. Altavoz, en lugar de altavoces son parlantes, pero se refiere a eso, ¿sí? Bueno, tienen que dar una idea, algunos ejemplos de dispositivos de entrada, salida y de entrada, salida. Ahí les da una definición, lo mismo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Sobre los dispositivos de entrada, sobre los dispositivos de salida, y aquellos que son mixtos entre entrada y salida, que por lo general son los de almacenamiento extra o externos. Bueno, DVD, memorias, pendrive, ese tipo de cosas. Bueno, acá les muestro un dibujo de una PC de escritorio, obvio, ¿sí? Una notebook o una netbook tendría más o menos las mismas partes, tiene un mother, yo años anteriores, en época presencial, llevábamos una PC de escritorio al aula donde dábamos la clase, el teórico, y la desarmábamos. Agarrábamos un destornillador y la desarmábamos, y le mostraba cada una de las partes que están adentro del gabinete. El disco rígido, mostraba la fuente, mostraba la disquetera que no se usa más, y el mother, donde van metidas cada una de las ¿alcanzan a ver estas planchitas de acá? Esas son las memorias RAM, y es el mother que le llaman placa madre, está metida adentro del gabinete. Claudio, Sí. las memorias RAM son las de arriba. Sí, eso estaba por decir. El 5. 5. Esta. Tenés razón, acá. Esta de acá. La otra debe ser una placa de video y de sonido. Estas son las PCI, las placas PCI, que pueden ser placas de video, pueden ser placas de redes, extras. Hoy en día las placas de redes vienen on-board. On-board significa que ya vienen incluidas dentro del mother, pero por ahí en los servers que necesitan 2 o 3 placas de red, se pueden instalar sobre los slots PCI, ¿sí? Que son esos blancos, y estos slots son los de las memorias RAM, ¿sí? Que se pueden poner de a pares, se pueden poner una sola o se pueden poner de a 2 o de a 4, dependiendo del tipo de memoria que haya. Hoy en día hay una variedad de memoria RAM terrible en cuanto a las características electrónicas, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle porque no es para esta materia. Pero bueno, tengan presente. Sí, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que una memoria, por ejemplo, una RAM sea DDR3 o 4 o 5? ¿Qué es eso? Bueno, ¿Son las generaciones más nuevas o cosas claro, así? exacto, más rápida, más nueva, de más capacidad y todo ese tipo de cosas. Eso es algo para un ingeniero electrónico o un ingeniero, qué sé yo, un ingeniero en sistema, ¿viste? Eso no le vamos a dar bolilla a nosotros porque no tiene sentido. Pero va de acuerdo a la capacidad de la memoria y a la velocidad de la memoria, ese tipo de cosas. Listo, gracias. Pero para el final no nos vamos a enroscar con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, después acá habla esto todo piripipí, léanlo, a ver si les gusta algo de todo eso. Y después me gusta que vayamos a la parte de software,
todo lo anterior era hardware. Después quiero que vean la parte de software, que son todos los programas que se cargan en la computadora, que mayormente me interesan esta división. El software está dividido en 3 partes. Los software de sistema, los software de aplicación y los lenguajes de programación. Los sistemas son los sistemas operativos como Windows, como Linux, como OS X. ¿Alguien tiene alguna Mac? ¿Una Apple? ¿Una computadora Apple? ¿Nadie Está tiene bastante Apple? cara. Son Y carísimos. debería ser un sujeto de la burguesía para... Bueno, yo tengo una que no es mía, es de la facultad. Está en la oficina mía, ya tengo una que utiliza este sistema operativo que es muy parecido al Windows. ¿Sí? Bueno, esos son, todo esto, por ejemplo, que están acá, son de Linux, diferentes versiones de Linux. ¿Sí? Vos, Que eso Claudio, es entre Windows y Mac OS, ¿con cuál te quedás? Mac OS. Sí, yo también. Yo lo probé una sola vez y está muchísimo más fácil que el Windows, la verdad. Pero lo que pasa es que es mucho más caro. Sí, nada, Ahora van a imposible sacar comprar. un Windows 11 que es medio parecido a Max también. Pero tanta es la diferencia con Windows, con No, las no, Mac. no. No, un poquito más didáctico, te lleva más, no tiene tanta vuelta como Windows, pero no hay tanta diferencia. ¿Qué dirías que es como más intuitivo? Claro, más sencillo. ¿Nunca viste un iPhone y un celular con Android? Es como que el Solo iPhone ya viene con el menú, ya te lo, ahí, algo por decirlo así. Sí, Sí, también a nivel software son mejores, no se sí, traban, no se traba andan más tanto, no rápido, se traba tanto, no tiene tanto no, virus. El tema de los virus también, no te entran virus, si no tenés antivirus. claro. Eh, Como Windows es más popular, entonces la gente ataca más a Windows que a Apple o a Mac OS. Pero claro. bueno, vayamos a este concepto. Los software se dividen en sistema, aplicación, lenguaje de programación. Los de sistemas son sistemas operativos. Dentro de los sistemas operativos, dependiendo del tipo de máquina que tengamos, hay de Windows, que son estos de acá, con montón de variedad de Windows, que ahora aparece Windows 11, ¿sí? Después están los Linux, que son sistemas operativos gratuitos, gratuitos entre comillas, porque hay algunos que ya son pagos, y hay un montón de variedad más que esta Red Hat, Ubuntu, Debian, pero son todos referidos a Linux. Después están los de Unix también, que no me acuerdo si los puse acá o no, me parece que no. Acá están, acá abajo. También son sistemas operativos. Y después están los de Mac, que los de Mac son los de la manzanita, ¿sí? Que si bien están buenos, como decíamos recién, son carísimos y acá en Argentina está re complicado llegar a una máquina así, económicamente. Pero bueno, yo tengo uno en la facultad, tengo una máquina en la facultad, en la oficina mía para mí, pero no lo compré yo, la compró la facultad. Bueno, dentro de los software, después, bueno, y si nosotros tenemos una computadora, les pregunto a ustedes, si tenemos una computadora y no tenemos sistema operativo, ¿les parece que funcionaría? Y No, no No se funciona. puede hacer nada. No, No se puede hacer nada. O sea que el primer software que hay que cargar en una computadora es un sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac OS, si es de Apple, o Unix, o lo que sea. Pero siempre tenemos que tener primero cargado un sistema operativo para después poder cargar alguno de los otros dos software que tienen acá en la clasificación. Los software de aplicación es el Office. El Office tiene Word, Excel, PowerPoint y no sé qué más. Eso es un software de aplicación. ¿Sí? Porque sirve para hacer notas, sirve para hacer planillas, para hacer presentaciones, ese tipo. Y después están los software, que son los lenguajes de programación, ¿como cuál? ¿Qué lenguaje de programación conocen?
Pascal. Pascal, Java, Lazarus, C, COBOL, BASIC, cualquiera de todo, C++, exacto. Bueno, esos son lenguajes de programación que permiten crear aplicaciones o software comerciales. A partir de esto, uno puede hacer software comerciales como, por ejemplo, hacer un software para un supermercado, para una farmacia, de stock, de cliente, de mercadería o lo que sea. ¿Sí? Bueno, me interesa que tengan presente este cuadrito, ¿sí? Y una breve explicación de la diferencia de los tres sistemas, de los tres software, la clasificación con las palabras de ustedes. Tienen que decir que unos son sistemas operativos, cuáles son de aplicación y por qué, y cuáles son los lenguajes de programación y qué cosas se puede hacer con un lenguaje de programación. ¿Se entiende, chicos, lo que les voy a pedir? Porque después acá yo les hago unas divisiones y eso por ahí es demasiado. Todo esto es demasiado, solamente se lo hago a un modo informativo. Si lo quieren aprender, lo aprenden y lo dan, pero si no, me dan solamente software de aplicación, son ese tipo de software así y sirve para esto. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, profe. bueno, acá están los lenguajes de programación, la explicación, ahí les nombro algunos, les doy una breve explicación ahí de qué significa, y después, en la computadora, cómo está organizada la información adentro de la computadora. ¿Saben crear carpetas? ¿Cuál es el concepto de carpetas para ustedes? A ver. ¿Qué es una carpeta? Hablando computacionalmente, ¿no? ¿José Vera está conectado hoy o no? Estoy acá, profe, estoy escuchando. José, ¿qué es una carpeta para vos? En el tema de la computación, Sí. y sería para almacenar en cierto espacio aplicaciones, imágenes, videos, información en general, Archivos, datos, archivos en general. archivos. ¿Sí? Bien, yo creí que me iba a decir que era una mochila donde podemos meter cosas. ¿Está? Eso sería más para el criollo que no sabe de computación, que también se puede aplicar. Exacto, para el criollo que no maneja el término computacional. Nosotros que ya manejamos algunos términos computacionales, no me va a decir mochila al día del final. Decime eso como vos me lo definiste recién, que eso está bueno. ¿Sí? ¿Se entiende, Bueno, está José? bien. ¿Sí? Sí. Pero en la jerga es eso, es una mochila donde guardamos cosas. Lo que pasa es que computacionalmente lo tenemos que decir de otra manera. Bueno, Igual también se puede asociar a la carpeta de la escuela, sí, tal en la cual. que podemos decir guardamos archivos y ya. También se Sí, puede decir. sí, tal cual. Si una carpeta, vamos a suponer que tenemos un escritorio, ¿no? Un escritorio físicamente. Vamos a suponer que un escritorio tiene cajones. Que tiene cajones, así. Bueno, una carpeta de Windows sería un cajón de un escritorio donde guardamos datos. ¿Qué podemos guardar adentro de un cajón? Y podemos guardar información como papeles o subcarpetas, podemos tener subcarpetas. Adentro de una carpeta podemos tener subcarpeta. Entonces, adentro de un cajón podemos tener una cajita con cosas guardadas. Entonces, todo esto, el concepto de papelera para borrar archivos. Nosotros tenemos un papel acá arriba del escritorio y lo queremos tirar, ¿qué hacemos? Lo revoleamos a la papelera. Es el mismo concepto que utilizan los sistemas operativos. Agarramos un archivo y lo tiramos a la papelera. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? En la vida diaria es eso. Bueno, carpeta es un lugar, ¿sí?, donde nosotros podemos guardar información como archivos o subcarpetas, archivos de texto, de audio o videos o lo que sea. Los archivos, ¿sí? Los archivos en sí son todos los archivos que crea un Lazarus para un ejercicio, son 5 o 6 archivos, el PAS, el EXE, todo eso son todos archivos, ¿sí? Las extensiones, ¿qué son las extensiones? ¿Alguien sabe qué son las extensiones?
las terminaciones de los archivos, por ejemplo, .tec, .text, .ex, Cuando ustedes hacen un archivo, .rar. el Lazarus, les hace un archivo, cuando ustedes graban un archivo, les hace un nombre .exe, un nombre .pas, un nombre ¿cuál era otro? PRI era, no, no me acuerdo. LPI. LPI, bueno, los de Word, ¿qué extensión tienen? ¿Punto cuánto? Los de Word, que son una nota. Punto doc. ¿Nunca se prestaron atención a eso? No, Sí, pero sí. igual creo que sí, en a doc. mí me pasó una vez que, por ejemplo, la primera vez que quería cambiar el nombre de un archivo, le borré todo el nombre, todo directamente. ¿Le borraste la extensión Después no me también? lo abrí. ¿Eh? ¿Le borraste la extensión? Sí, le borré, o sea, quería cambiarle y no sabía de eso, del punto. O sea, no, el punto, después del punto no puede borrar. Después del punto no se puede borrar. Ustedes pueden borrar la parte del nombre. La parte del nombre es la parte de la izquierda. Después tienen el punto doc. Un archivo que es de música. ¿Qué extensión tiene? Uno de música. MP3, MP3. MP3. No le borren el MP3, borren el nombre del archivo si quieren. El nombre del archivo es esto. El punto delimita el nombre del archivo con la extensión. La extensión es lo que sigue después del punto. La extensión, lo que me marca, la extensión de un archivo, lo que me marca es qué tipo de archivo es este que yo tengo acá con este nombre. Si es MP3, yo ya sé que este archivo es un archivo de música. Si es JPG, si la extensión es JPG, JPG, este archivo con este nombre, ¿qué tipo de archivo es? Imagen. Una imagen. imagen. Es una imagen. Bien. El punto .pas. ¿Qué me marca el punto .pas? ¿Que este archivo qué es? El de los códigos, ¿no es? Es de Pascal o de Sí. Lazarus. El punto .pas lo genera Lazarus o Pascal. Entonces, si yo veo por ahí en internet un archivo .pas, ese archivo fue generado por Lazarus o por Pascal. Si yo veo en la red, en la web, en internet, en mi máquina, en mi pendrive, un archivo .doc o .docx, porque ahora los Word nuevos graban con la X al final. Si yo veo un archivo que tiene un nombre .doc o docx, es un archivo de texto del software Word. ¿Está? O sea que la extensión me marca qué tipo de archivo es, si es una foto, si es un video, si es uno de texto, si es un ejecutable. Exe significa executable. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me marca las extensiones de los archivos. Como me doy cuenta es el punto y el nombre y las letras que siguen después del punto. Bueno. Acá habla un poquito de todo esto, de los archivos, un archivo informático, hay una definición. Y de acá me interesa, bueno, todo esto, carpetas, subcarpetas, todo eso también. No, acá hay algo, voy a volver a la parte de hardware, porque necesito marcarles algo de que me reinteresa. Volvemos después. Después acá hablo sobre Internet. Internet, a ver, una breve reseña de lo que es Internet, ¿sí? De cuándo empezó con ARPANET, que fue un proyecto de la Guerra Mundial, ¿sí? En esa época, que los Estados Unidos necesitaban comunicarse entre trincheras, entonces crearon una red mundial, o sea, en ese caso no era mundial, en ese caso era local, era de ellos, del Departamento de Defensa, ¿sí? Entonces, Internet, eso era una net. Después, cuando se hizo global, pasó a ser Internet. Bueno, esto es una breve historia, comentario, léanlo, que por ahí les interesa todo este tipo de cosas. ¿Sí? Esto de la URL también, esto es re importante. ¿Qué significa HTTP, las 3W? Profe, una pregunta. Sí.
¿El internet puede ser que en otros países usen uno de ellos, por ejemplo? ¿Que usen qué cosa? O sea, un internet, el internet que dijo lo creó Estados Unidos. El Internet inicialmente sí se creó allá. Sí, pero uno que un país tenga uno propio directamente, digo yo. ¿Que un Internet propio? Sí, Puede ser que tengan algún Internet propio, pero el concepto de Internet es Internet, net significa red, ¿sí? Significa red interconectada. A lo mejor hay, qué sé yo acá en mi casa si tuviera cinco máquinas y las conecto en red, ¿sí? Es una red interna, es una red local, eso, local net, ¿sí? Si un país tiene una red que no sale la información para fuera de la frontera, sería una red local de ese país. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero la idea de net, de red, es conectar computadoras entre sí a través de cable o a través de microondas o a través de alguna manera, Bluetooth o ese tipo de conexión. El concepto es ese, de conectar computadoras entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí, profe. Bueno, acá habla un poquito de los routers o de los encaminadores. Estos te habrán escuchado hablar. Las maneras de conectar las computadoras a través de cables, ¿sí? Para trenzado o UTP o fibra óptica. Este cable coaxil, este es lo que se usa para la televisión, ¿sí? Este no se usa más, es uno viejo. Hoy se usa un montón para conectar a través de cable con fibra óptica. O sea, tengan un conocimiento lean esto, estudien un poquito todos estos conceptos para tener una idea de qué significa, ¿sí? No en las partes muy técnicas, sino tengan una idea de cómo podemos conectar las computadoras, ¿sí? A través de qué tipo de cable o a través de microondas, por ejemplo, si no es cable es por microondas, ¿sí? O satelital, o la transmisión celular, los infrarrojos también que existen un montón, o los Bluetooth, o ese tipo de cosas, ¿sí? La parte inalámbrica. Bueno, tengan algún concepto de todo eso, léanlo para el final, y quiero ir a un concepto importantísimo que lo pasé de largo, que es sobre la memoria de la computadora. Ese concepto me interesa que lo vean. A ver que lo encuentro, se los voy a marcar. ¿Cómo se mide la información en una computadora? Acá está. Esto, la memoria contiene miles de circuitos, esto acá. Veamos, ¿cómo se esto? Las computadoras, internamente en la computadora, si son lugares de memoria, son direcciones de memoria, internamente la computadora, si las vemos como celdas, ¿sí? Celdas contiguas, cada una tiene una dirección 0, dirección 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y cada uno de estos es un byte. Es un byte. El byte es este concepto. Byte. ¿Sí? Es la unidad de memoria o la unidad de almacenamiento que existe en computación. Si yo quiero medir una longitud, una distancia, ¿cuál es la unidad para medir longitudes o distancia, chicos? Yo quiero medir de acá en mi casa hasta la vereda. ¿Cómo lo mido? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Metros? Metro, muy bien. Metros. Bien. Y si yo quiero medir cuánto pesa este termo, ¿cuál es la unidad de medida? Gramos. El gramo. Bien. Dentro del metro hay distintas variedades del metro, ¿no es cierto? Está el centímetro, el milímetro, el kilómetro y todo así. Bien, dentro de gramos también está el kilogramo, decigramo y todo ese tipo de unidades, derivados del gramo, para más pesado o más liviano. Bueno, en computación, la unidad de medida es el byte. Cada byte
cada uno de esos bytes, vamos a suponer que esto es un byte, ¿sí? Le voy a hacer la flechita ahí, ese byte que corresponde a ese lugar de memoria está dividido en 8 partes. O sea que cada uno de estos está dividido en 8 partes. Cada una de esas partes es un bit. Esto es un bit, esto es otro bit, este es otro bit, esto es otro bit, esto es otro bit, y así sucesivamente. Estos van de 1 a 8. Cada byte, o sea, la unidad de medida es el byte. Es el byte. Y cada byte tiene 8 bits. Y en cada bit va a ir o un 0 o un 1. O un 0 o un 1. O un 0 o un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. ¿Qué unidad de medida es, matemáticamente hablando, cuál es, qué sistema es el que acepta ceros o 1? El código binario. Binario. El sistema binario. O sea que internamente en la computadora, cuando yo quiero grabar, por ejemplo, la letra A mayúscula, acá no se graba la letra A, se graba una combinación de ceros y unos que corresponden a la letra A. Si yo quiero grabar, qué sé yo, el asterisco va a ir a uno de estos lugares. Bueno, no se guarda el asterisco, lo que se guarda es una combinación de ceros y unos que va a ir almacenado en un byte. Esta combinación del asterisco, de ceros y unos del asterisco, es distinta a la combinación de ceros y unos de la A. Y así, ¿vieron que tenemos la tabla ASCII? Cada carácter de la tabla ASCII es una combinación de ceros y unos interna para la computadora. Y esa combinación de ceros y unos para cada carácter es distinta de otro carácter. ¿Por qué? Porque no puede haber dos caracteres con la misma combinación de ceros y unos. ¿Ya? Pero eso es interno de la máquina. Nosotros no vemos esa parte. Pero tengan presente que cada carácter es una combinación de ceros y unos distinta de cualquier otro carácter. Y lo que se graba internamente en la computadora no es el carácter A, no es el carácter asterisco, es una combinación de ceros y unos, que no sé cuál serán para cada carácter, y eso, si ese es el asterisco, esa combinación de ceros y unos es fija para cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida en computación? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es? El byte. Un byte. Cada uno de estos es un byte. ¿Qué es lo que se mide en computación? Lo que se mide en computación es almacenamiento. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, quiero un disco rígido con 1 tera de gigabyte, 1 terabyte de almacenamiento. Siempre lo que se mide es almacenamiento. Quiero una computadora con 8 gigabytes de almacenamiento. Lo que se mide en computación es el almacenamiento. Por supuesto, después están cada una de las medidas, ¿sí? Que acá están, a cuánto significa, y acá están los nombres de cada una de ellas. 1 kilobyte significa 1024 bytes, o sea, equivale, no significa. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. 1 megabyte equivale a 1000 kbytes, que serían 1.000.000 de bytes, y así sucesivamente. Esto no me interesa. Esos números no me interesan. Lo que me interesa es que sepan aproximadamente los derivados del byte, de la unidad de medida, byte, ¿sí? Que serían estos. Me interesa que sepan qué es lo que se mide en computación. Me interesa que sepan que lo que se guarda adentro de la computadora, ¿sí? Si bien uno relaciona con caracteres, internamente en la computadora son combinaciones de ceros y unos, que es el sistema binario. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe.
Bueno, esto es un concepto que si se lo pregunto lo tienen que saber. ¿Qué se mide? ¿Cuáles son los derivados? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más de este teórico? Bueno, ¿se entendió lo que quiero que estudien de este teórico para el final? Cualquier duda que tengan cuando estudien, me consultan. Si total, nos vamos a comunicar para hacer la prueba esa que habíamos dicho, de conectividad, con el micrófono y todo eso. Y vamos a usar clases, ustedes me tienen que pedir clases de consulta para el final, si necesitan consulta. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Se le ocurre hacerme alguna consultita? ¿Qué dice el chat? No, no sé, ahora no se me ocurre ninguno. Bueno. Mirá, Pedro Enchoa, Quante Ryzen XDD. Fanático de Ryzen. Bueno. ¿Qué más? Si no tienen consulta, los voy a liberar. Y con esto, ¿cuándo rinden el recuperatorio? ¿Cuándo era? ¿El 22? Sí, el 22 del recuperatorio. El martes que viene. Bueno. Con esto estaríamos terminando los teóricos, chicos. La semana que viene no vamos a tener teórico. No lloren. Se largaron O sea así. que si nosotros ya probamos, no vamos a tener más clases con vos. No, ¿Esta es la última clase? esta es la última clase. No. Ni en ninguna otra materia, nada. No, No, la otra materia sí, seguro. no. Y Antes, prácticas, ¿no? antes estaba en otra materia, pero tuve que dejarla porque me pasaba, antes estoy hablando hace 20 años, tuve que dejarla porque me pasaba la cantidad de horas. Así que no me van a tener más. No lloren, no lloren. Paren Creo de que llorar. empezó a llover. O Así sea que que a bueno, partir de ahora hasta el parcial, o sea, hasta el final, no nos vamos a encontrar. no, después me van a tener en el final. Cuando Ok. rindan se aprueban los parciales, van a tener el final. Si no aprueban los parciales, van a tener que recursar la materia el año que viene, entonces me van a tener el año que viene en esta misma materia. Ok. Profe, no lo tenemos en ningún otro año usted. No, Oh, me van a tener otros profesores que son excelentes. Bueno, ya me estoy emocionando. Basta. Vamos a tomar una birra, dijo, para festejar. Vamos a hacer un picnic virtual. Vamos a hacer un picnic virtual. Chicos, bueno, me interesa que estudien para aprobar el recuperatorio a aquellos que les falte aprobar. ok. Y si tienen dudas, pregunten en los foros, en Telegram, pregunten en las clases de práctica, ¿sí? Y vuelvan a hacer los ejercicios, no se copien los ejercicios, agarren el enunciado y vuelvan a hacerlo de cero. ¿Está? No miren el que tienen hecho, no lo miren eso. Háganlo otra vez de cero, así otra vez empiezan a mover las neuronas para hacer interpretación de los enunciados. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Bueno, vamos, quiero que aprueben todos, vamos. Chicos, los dejo, nos dejamos. ok. Les mando un abrazo Profe, grande y estamos en contacto después que aprueben los parciales para rendir el final. hasta el final, entonces, si llegamos. Sí, van a llegar, vamos. Vamos a quedar, no nos tengamos mala fe. Dale, van a llegar. Tienen que estudiar, solamente eso. ¿Sí? Tienen que dedicarlo.
Bueno, chicos, listo, chao. Nos vamos. Nos vemos, Adiós. profe, cuídese. No, profe, No, Sí, profe, Ustedes también. gracias. Cuídense mucho. carita triste. Chao. Chao.